llevar uniforme, hacer ejercicios y defender a su país. Así es como solemos imaginarnos la vida cotidiana de los soldados. Sin embargo, hay ejércitos en este mundo donde las cosas son completamente distintas. Por eso queremos mostrarte en este video algunos ejércitos realmente insólitos. Entre ellos, hay ejércitos que parecen salidos de una película de ciencia ficción, un ejército dentro de otro ejército o una fuerza que existe desde hace más de 500 años. Así que permanece atento aquí en Vale la pena saberlo. Empezamos con un ejército extremadamente inusual, de un país inusual. Se trata de las Fuerzas Armadas de Bután. Este pequeño reino del sur de Asia está considerado uno de los países más felices del mundo, porque su gobernante prioriza el fomento de la conservación y el bienestar de su pueblo sobre el desarrollo económico. Dado que el país tiene estas prioridades, el ejército no se introdujo en él hasta el 1950. Fue una respuesta a una invasión del Ejército Popular de Liberación Chino. Como Bután es un país muy pacífico y su rey evita los conflictos con otros estados, los aproximadamente 6.000 soldados de las Fuerzas Armadas butanesas no suelen estar entrenados para misiones de combate, sino que realizan principalmente tareas que sirven para proteger el medio ambiente. Bután es el país más respetuoso con el medio ambiente del mundo y produce menos CO2 del que capta. Para seguir siéndolo y mejorar su huella de carbono, las Fuerzas Armadas de Bután plantan árboles con regularidad y mantienen limpia la naturaleza. También construyen carreteras y puentes, ayudando a su pueblo a alcanzar el objetivo último del Estado, que es aumentar la felicidad. Sin embargo, el hecho de que las Fuerzas Armadas de Bután sean tan inusualmente pacíficas también significa que las tropas dirigidas personalmente por el rey están poco preparadas para la guerra. Por ejemplo, cuando tuvieron que luchar contra grupos separatistas indios hace unos 20 años, se produjeron enormes bajas en el bando butanés debido a su inexperiencia marcial. Sigamos con un ejército que en realidad no existe oficialmente, pero vayamos por orden. En el estado de Costa Rica, una de cada 5 personas vive por debajo del umbral de la pobreza y el país tiene unos gastos muy superiores a sus ingresos. Por lo tanto, no existe ejército desde 1949. Esto convierte a Costa Rica en el único país de América Central sin ejército propio. Para garantizar que el Estado pueda defenderse de los ataques de otros países en caso de emergencia, Costa Rica recurre a una solución poco habitual. La policía puede utilizarse como ejército de defensa, aunque es difícil imaginar que un policía de pueblo se transforme de repente en un soldado operativo a la orden de alguien. En Costa Rica, la historia es diferente. Debido a los constantes enfrentamientos con los carteles de la droga, la policía de Costa Rica está altamente entrenada en cuestiones militares y el país puede desplegar rápidamente un ejército en caso necesario. El siguiente ejército de nuestra lista es sencillamente extraño. Los llamados supersoldados de Uganda, un ejército formado en su mayoría por antiguos rebeldes, son vistos por sus vecinos como una banda de bandidos más que como una fuerza militar. Esto se debe a que el adiestramiento es inadecuado y a que los soldados suelen ser delincuentes a los que la población teme. Su equipamiento, como los tanques, consisten principalmente en viejos restos de la Unión Soviética. Ante el mundo exterior, es decir, ante otros países, el ejército ugandés quiere, no obstante, dar una impresión bien equipada y progresista. En sus apariciones públicas, las Fuerzas Armadas ridiculizan completamente este esfuerzo. En este desfile militar que puedes ver aquí, el ejército quiso aparentar que tenía uniformes de combate cyborg de última generación que convierten a sus portadores en supersoldados, como en una película de ciencia ficción, gracias, entre otras cosas, a un exoesqueleto en su interior. Sin embargo, los observadores
seguidores no tardaron en darse cuenta de que no eran más que disfraces improvisados de Halloween sin ninguna función. Los supuestos tubos hidráulicos de los trajes de combate no eran más que viejos tubos de bicicleta. Incluso los tanques exhibidos en el desfile militar eran en su mayor parte de cartón por dentro. Con más de 2 millones de soldados, China tiene el mayor ejército del mundo. Y por supuesto, en algún lugar debe estar el ejército más pequeño del mundo. Sin embargo, lo pequeño que es en realidad es bastante impresionante. A pesar de tener una población de 2.2 millones de habitantes, Gambia solo cuenta con unos 1.000 soldados. Por lo tanto, no es de extrañar que las tropas del país de África Occidental tengan el presupuesto más pequeño de todos los ejércitos del mundo, solo 14 millones de euros al año. Dado que es demasiado pequeño para librar guerras contra otros países o defender su propio país, el ejército gambiano colabora principalmente en misiones de estados aliados. Las Fuerzas Armadas esperan que otros países ayuden a su país en caso de emergencia. En cuanto a la forma física, el equipo de fútbol del ejército de Gambia juega en la liga de fútbol más importante del país e incluso ha ganado el campeonato en una ocasión. El siguiente ejército de nuestra lista es aún más pequeño. Sin embargo, no se cuenta oficialmente como ejército, sino como cuerpo militar. Suele decirse que la Guardia Suiza Pontificia es el ejército más pequeño del mundo, pues solo cuenta con 135 soldados que protegen el Estado de la Ciudad del Vaticano, sede del Papa. Y como el Estado de la Ciudad del Vaticano, que a su vez es oficialmente el Estado más pequeño del mundo, no tiene otro ejército, la Guardia Suiza es su ejército. Desde 1505, cuando el entonces Papa pidió a Suiza que enviara un ejército para proteger al Vaticano, la Guardia Suiza Pontificia está compuesta íntegramente por suizos católicos. Quien desee alistarse en este insólito ejército debe tener antecedentes penales limpios, ser atlético, medir al menos 1,74 y tener entre 19 y 30 años. Los guardias visten coloridos uniformes tradicionales con pantalones abullonados y van armados, entre otras cosas, con espadas. Pero aunque todo esto recuerde más a un carnaval, los guardias están bien entrenados en cuestiones militares y también han recibido formación en el uso de armas de fuego. Aunque solo reciben un salario anual de 15.600 euros por su servicio, este está libre de impuestos y los guardias no tienen que pagar su propia comida y alojamiento. Hablando de los suizos, nos gustaría mencionar el inusual modo de funcionamiento del ejército suizo. A diferencia de las tropas de otros países, en Suiza apenas hay soldados profesionales o permanentes. En su lugar, todos los ciudadanos suizos varones deben completar una formación militar básica. Los que se niegan deben pagar el 3% de sus ingresos al Estado durante el resto de su vida. Una vez que los soldados completan su formación militar, pasan automáticamente a la reserva y, por lo tanto, están obligados a luchar por su país en caso de guerra. Para estar preparados para la acción en cualquier momento, cada soldado recibe incluso una arma de fuego personal para llevar a casa. Sobre el papel, el ejército suizo está formado por la asombrosa cifra de 200.000 soldados. En realidad, sin embargo, el 95% de ellos son reservistas. Seguimos con uno de los ejércitos más grandes y a la vez más antiguados del mundo, el ejército norcoreano. Incluyendo a los reservistas, las tropas suman 6 millones de soldados y esto con una población de solo unos 26 millones. Todos los ciudadanos están obligados a servir, mientras que el ejército obligatorio para las mujeres es de 7 años. Todos los hombres tienen un servicio militar obligatorio de 11 años. El ejército es la máxima prioridad en Corea del Norte, pero aunque aproximadamente una cuarta parte del Producto Interior Bruto total de Corea del Norte se destine al ejército, sigue siendo uno de los ejércitos peor equipados del mundo. En términos de tecnología,
está más o menos al nivel de los años 60 y como los embargos le impiden importar armas de otros países, utiliza casi exclusivamente equipos soviéticos y chinos antiguos. Corea del Norte celebra constantemente enormes desfiles militares con elaboradas coreografías que impresionan por el enorme número de soldados. Por último, llegamos a un ejército extremadamente inusual. Se trata del ejército brasileño. En el ejército brasileño, las mujeres están representadas en gran número en las tropas, y no solo en número, porque ocupan un número desproporcionado de puestos de mando importantes. El hecho de que esto haya sido posible se debe a la promoción especial de las mujeres. En la década de 1980, Brasil fue el primer país sudamericano en aceptar mujeres en el ejército. Y eso no es todo. Se acepta sobre todo a mujeres que tienen al menos una licenciatura y a las que luego se forma especialmente en diversos campos. Sin embargo, lo que suena progresista tiene un triste trasfondo. Las mujeres de la sociedad civil brasileña suelen estar mucho peor que los hombres y a menudo sufren pobreza y violencia doméstica. Por eso, el ejército brasileño se considera pionero y promueve específicamente a las mujeres para cambiar esta situación. Escríbenos en los comentarios qué ejército te causó mayor impresión. Deja un like si el video te ha parecido interesante y suscríbete. Adiós, hasta la próxima, aquí en Vale la Pena Saberlo.